qué tantas relaciones que empiezan con pasión terminan en silencio? ¿En qué momento el amor se transforma en miedo disfrazado de cuidado? ¿Y cuándo fue que dejaste de ser un hombre y pasaste a ser un mueble más en la sala? Hay un grado de humillación que uno ya no percibe, de tan cotidiana que se vuelve, y es en ese punto donde el espíritu empieza a morir. Émile Cioran. ¿Alguna vez sentiste que estás ahí, pero nadie te ve? No como eres, sino como lo que ofreces. Seguridad, estabilidad, previsibilidad. Te volviste funcional, útil, pero invisible. Todos nosotros, en algún momento, cargamos con el peso de ser vistos como necesarios, pero no deseados, de ser amados por lo que damos, y no por lo que somos. Hay un silencio opresivo en ciertas relaciones. No grita, no exige, simplemente apaga. Apaga tu voz, tu voluntad, tu presencia, y poco a poco te doblas, no por miedo a ella, sino por miedo al vacío que vendría después. Pero, ¿y si ese vacío ya está aquí? Hoy vamos a caminar por un territorio donde pocos se atreven a pisar. Un viaje denso entre el amor y la manipulación, entre lo masculino herido y lo femenino desorientado. Un lugar donde las palabras dichas con cariño esconden órdenes sutiles, donde cada beso puede ser también un sello de posesión, donde el amor, si no es consciente, puede convertirse en un sistema de dominación psicológica, y el hombre en una sombra de sí mismo. Este video no es sobre ellas, es sobre ti, sobre cómo cediste, concesión tras concesión hasta que no quedó nada, y sobre cómo tal vez todavía exista un camino de regreso. Respira hondo, apaga las luces y escúchame con el alma, porque hoy no vine a caerte bien, vain a despertarte. Él no se dio cuenta del momento exacto en que dejó de ser un hombre y pasó a ser útil. Fue como el óxido en la bisagra de una puerta que nadie cierra. No lo ves suceder, solo notas cuando ya está todo comprometido. Ella sigue ahí, sentada en el sofá, pero él ya no sabe dónde está. Antes él ocupaba espacio. Tenía un nombre, una esencia que no se diluía en miradas ajenas. Tenía la risa fuerte, los silencios densos, los impulsos inesperados. Ella lo admiraba por eso, por el misterio, por la fuerza, por la presencia. Ahora él se volvió rutina, se volvió hábito, se volvió un sí. Con cada está bien amor, con cada como tú digas, con cada perdón cambié por ti, él fue moldeándose, hasta que no quedó molde alguno. Así empieza la castración que nadie ve. El hombre cree que está siendo maduro, que ceder es una prueba de amor, que ajustarse es señal de evolución emocional. Quiere mostrar que aprendió a escuchar, que sabe ser sensible, que entiende que el amor exige entrega, pero lo que entrega es su propia columna. Entrega el no, entrega el límite, entrega el territorio interno que lo hacía digno de deseo, y lo que queda es el vacío con corbata. ¿Te has fijado en que nadie se enamora de un hombre buenito? La gente se encanta con lo inesperado, con lo firme, con el hombre que dice no con los ojos tranquilos, que no grita, pero delimita, que sabe cuándo acariciar y cuándo alejarse. Pero él, tomado por el miedo a perderla, empieza a convertirse en una versión pálida de sí mismo, y ahí vive la tragedia. Cree que está salvando la relación, cuando en realidad está cavando la tumba de su propio respeto. Dostoyevsky escribió: es asombroso hasta dónde puede llegar la degradación humana cuando se pierde el sentido de la dignidad, y no hay dignidad en un hombre que ruega por amor a través de una docilidad forzada, que se arrodilla emocionalmente cada vez que ella cambia el tono, que convierte su alma en un cuarto de hotel donde ella entra y sale sin tocar la puerta. Ella no lo dice, pero lo siente. Siente que perdió algo que tal vez ni siquiera sepa nombrar, pero que hace falta. Lo mira y ve seguridad, pero ya no ve intensidad. Ya no siente la vibración primal de estar frente a un hombre completo. Solo siente control, porque su caos ya no encuentra resistencia, y donde no hay fricción, el deseo muere. Es como encender cerillos en plena tormenta. La llama no dura. Él, pobre, todavía intenta. Compra flores, prepara cenas, lee libros sobre relaciones, pregunta qué quiere ella, pero ella no quiere un sirviente, quiere a alguien que diga: no, eso no lo acepto, ese es mi límite. Quiere la muralla, no la alfombra, y por eso lo pone a prueba. No por maldad, sino por desesperación. Necesita saber si aún hay espesor detrás de su mirada, si todavía existe una fuerza capaz de decir: no me doblo por migajas de afecto.
Cada drama, cada provocación, cada amenaza de irse, es una súplica silenciosa. Demuestra que todavía existes. Pero él, adiestrado por el miedo, responde con calma, con explicaciones, con culpa, y con eso ella se rinde. No necesariamente lo deja, pero lo abandona estando ahí como quien guarda una prenda que ya no le queda, pero le da pena tirar. Y él lo siente. Siente que la mirada de ella cambió, que el toque perdió calor, que el beso se volvió protocolo, pero no entiende por qué. Cree que es desgaste, que todas las relaciones se vuelven así, que es normal, pero no lo es. Es duelo. Ella está de luto por el hombre que él dejó de ser, y él ni siquiera nota que murió. Hay una cita de Nietzsche que siempre me rompe el pecho. Lo que más me molesta no es que hayas mentido, sino que, a partir de ahora, ya no puedo creerte. Ella siente lo mismo, pero de manera aún más devastadora. Lo que más la destruye no es que él haya cambiado, sino el hecho de que ahora ya no puede confiar en que él tenga alguna estructura para sostenerla cuando todo se derrumbe, y tarde o temprano todo siempre se derrumba. Una relación sin tensión se vuelve cautiverio, y lo que antes era amor se transforma en un contrato emocional. Un contrato en el que él acepta pagar con su autenticidad a cambio de la permanencia de ella. Pero esa permanencia es una farsa. Ella se queda por lástima, por comodidad o por cobardía, y el deseo, ese espíritu indomable, ya se fue hace mucho. Y tú, hombre, que estás ahí viendo esto, quizá reconozcas ese dolor. Tal vez estés exactamente en ese punto. Tal vez estés tratando de salvar lo que ya murió con disculpas, regalos y promesas. Tal vez creas que necesitas ser aún más gentil, aún más flexible, aún más compañero, pero lo que ella quiere, lo que tú necesitas ser, es algo mucho más difícil, entero. El amor que castra es silencioso. Y la cura, hermano, es el ruido de tu regreso, regresar a tu postura, regresar a tus ideas, regresar incluso a tu sombra, regresar al incómodo acto de decir no. Regresar al lugar donde no temes perderla, porque temes más perderte a ti mismo. Ella puede amarte por lo que haces por ella, pero solo te va a desear por lo que eres a pesar de ella. Y si perdiste todo eso en el camino, no le pidas que te ayude a encontrarlo. Ese trayecto lo tienes que hacer tú, a solas, en la madrugada, en tu cueva, porque solo quien bajó hasta el fondo es digno de volver a la superficie con los ojos de quien realmente vivió. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ella soñaba con un hombre que la sostuviera con fuerza suficiente para que pudiera, por fin, desmoronarse. Pero él se arrodilló. Y tú crees que estás siendo amable, cariñoso, maduro. Crees que estás evitando peleas, que estás protegiendo la relación de rupturas, pero no te das cuenta de que, cuanto más te inclinas, más pesado se vuelve el trono sobre su cabeza, porque si el trono de la mujer moderna no es un símbolo de poder, es un castigo, es una prisión hecha de expectativas, control y cansancio, y mientras más la dejas comandar, más ganas tiene de huir. No porque no te ame, sino porque el trono es insoportable. Ella quería un hombre que soportara su caos, no un sirviente que evitara su mal humor. Quería a alguien que pudiera decir no sin gritar, que la enfrentara con la mirada aun cuando intentara manipular el rumbo de la conversación con drama, silencio o lágrimas. Pero confundiste estabilidad con sumisión, y en ese error la dejaste sola en la cima de un castillo frío, y ella te miró desde arriba, con nostalgia del abismo que existía entre ustedes. La mujer que carga una corona por demasiado tiempo empieza a marchitarse por dentro. Créeme, el poder que ejerce sobre ti
Cuando no está equilibrado por un hombre firme, se convierte en una maldición. Empiézate a sentirse aburrida, irritada, frágil aunque parezca fuerte, porque todo está bajo su control, y aún así nada tiene sabor. Es como liderar un ejército sin enemigo, como ganar una guerra donde el otro ya se rindió antes de la primera batalla, y empieza a perder el interés, no por egoísmo, no por frialdad, sino porque perdió la referencia, perdió el ancla. La corona que ella carga fue forjada en la ausencia de tu límite. Al principio ella probaba tus contornos con curiosidad. Quería saber hasta dónde podía llegar. Quería ver si resistías los celos, el drama, la manipulación, pero no era maldad, era búsqueda. Buscaba una muralla, una resistencia, un reflejo de firmeza, y tú cediste. Cediste cuando ella dijo, quiero espacio, y tú tuviste miedo. Cediste cuando dijo, todo bien, con el rostro cerrado, y tú intentaste arreglar algo que ni siquiera hiciste. Cediste cuando usó el silencio como castigo, y tú rogaste por ruido. Y así, ladrillo por ladrillo, fuiste construyendo la torre donde ella quedaría sola reina de un reino sin rey, soberana de una tierra sin pulso. El deseo de ella murió, no de golpe, sino como una vela en un cuarto sin oxígeno. Tú piensas que ella se alejó porque perdió o interés, pero la verdad es peor. Perdió el interés porque tú te apagaste. Dejaste de ser desafío, dejaste de ser riesgo, dejaste de ser real. Ella no quiere controlar, ella quiere confiar, pero ¿cómo confiar en alguien que no sostiene ni su propia palabra? Que dice sí a todo, que negocia su dignidad a cambio de afecto. Ella quiere ser acogida en los brazos de un hombre, no ser mamá de un niño con miedo de desagradar, y aquí llega el colapso. Cuando la mujer se da cuenta de que está frente a alguien que la idolatra, que la pone en un pedestal inalcanzable, se ve obligada a asumir la responsabilidad emocional de los dos. Y eso la agota. Empieza a cuidar, a decidir, a planear, a dictar los términos de la relación. Y a cada paso el deseo se aleja más, porque el deseo no vive donde hay simetría absoluta. El deseo exige contraste, fuego y piedra, ternura y firmeza, cuidado y autoridad interior. Y tú crees que el problema está en ella, que cambió, que se volvió fría, ingrata, distante. Y tal vez sea todo eso, pero no es culpa, es consecuencia. Ella ya no soporta mandar, ya no soporta decidir, ya no soporta ser la fuerza del casal. Ella solo quería recostar la cabeza en tu pecho y sentir que ahí había alguien, y ahora todo lo que ve es ausencia. Tú sigues presente, pero ya no estás ahí. Ella habla, tú aceptas, ella provoca, tú retrocedes, ella prueba, tú fallas y entonces ella calla. Y ese silencio, hermano, no es paz, es desesperación. Es el silencio de quien dejó de intentar encontrar en ti lo que podría sostenerla cuando todo se derrumbara. Nietzsche decía que todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Pero, ¿y cuando el amor es lo que destruye la estructura? Tú la amas tanto que renuncias a tu fuerza y ella necesita tu fuerza para seguir amándote. Ese es el paradoxo. El deseo femenino se alimenta de la presencia del masculino que no se inclina, que sabe acoger sin rendirse, que sabe amar sin perder la verticalidad, que no teme el conflicto necesario, que no negocia su esencia a cambio de aprobación. Pero tú tienes miedo, miedo de decir que algo no te gustó, miedo de decir que necesitas espacio, miedo de poner límites. Y ella siente ese miedo y al inicio intenta alivianarlo, pero después empieza a despreciarlo, no conscientemente, sino con el cuerpo, con la mirada que ya no se detiene, con el toque que se volvió rutina, con el beso que ya no quema. Tú sientes eso, y por instinto intentas agradar más, y cuanto más intentas, más se aleja ella, más pesa la corona, más colapsa el deseo. Ella quiere que derrumbes el trono con un solo gesto, quiere que la mires a los ojos y digas, no, así no. Quiere saber que aún hay un hombre ahí dentro que no teme el exilio, porque prefiere la soledad antes que la autoanulación, pero tú tienes miedo de perderla, y es exactamente ese miedo lo que te está haciendo perderla. La mujer que carga una corona demasiado pesada se quiebra por dentro, y un día, cuando menos lo esperes, se irá o peor, se quedará, pero no por ti, se queda por costumbre, se queda por el departamento, se queda por las fotos en redes sociales, y tú, ahí a su lado, te sientes más solo que cuando estabas solo. El colapso del deseo femenino es invisible, hasta que se vuelve irreversible.
Y todo empezó el día en que dijiste sí, cuando debiste haber dicho basta. Ella no sabe que está haciendo eso. No se despierta por la mañana planeando ponerte a prueba. No anota en su cuaderno, hoy voy a ver si él aguanta. No existe esa conciencia. Lo que existe es un movimiento silencioso, primitivo, casi biológico, que atraviesa siglos, culturas y civilizaciones. Una programación tan antigua que ya se olvidó de su origen y por eso duele, porque parece injusto. Tú la amas, estás presente, cediste, perdonaste, entendiste, hiciste todo bien, y aún así, ella te destruye. Al principio son pequeñas cosas, un comentario ácido, un jueguito de celos, una crítica disfrazada de consejo. Después el tono de voz cambia, las miradas pesan, aparecen comparaciones. Ella habla del ex, pone a prueba tus límites, y tú sigues creyendo que es solo una mala racha, que es estrés, que pasará, pero no va a pasar, porque ella está apretando botones invisibles para ver si todavía hay algo dentro de ti. Quieres saber si aguantas, si realmente eres todo eso que parecías ser al principio, o si eras pura pose, y estás listo para desmoronarte al primer empujón. Ella está buscando grietas y cada prueba es como un susurro inconsciente. Demuéstrame que eres más fuerte que yo, porque si no eres, todo esto se viene abajo. El filósofo Jean Baudrillard decía que vivimos en un tiempo donde los símbolos sustituyeron a la realidad, y quizá eso es lo que más asusta a una mujer. Vivir con alguien que representa a tu nombre, pero que no lo es, que cumple el papel, que recita las líneas, que sostiene la imagen, pero no tiene estructura por dentro. Ella necesita probar, necesita presionar, necesita estirar la liga hasta escuchar el chasquido. Solo así sabrá si está con un hombre o con un reflejo. Y tú, creyendo que estás siendo sabio, respondes con calma, aceptas, respiras hondo, cedes, perdonas, justificas, toleras y crees que estás protegiendo la relación. Pero no lo estás. Estás matando el deseo, estás traicionando tu esencia. Estás entregando las armas a alguien que no quiere pelear, pero que necesita resistencia para no enloquecer. Ella provoca y tú retrocedes. Ella amenaza y tú suplicas. Ella manipula y tú explicas. Y poco a poco, ella pierde el respeto. No porque sea cruel, sino porque ve que, aunque sea inconscientemente, te quebró. Y una vez que ella percibe eso, ya no hay vuelta atrás. La mujer ama hasta donde admira y admira hasta donde encuentra límite. Cuando ya no hay límite, todo se derrumba. Te vuelves predecible, seguro, maleable, un cojín emocional, un soporte, un asistente afectivo, y entonces ella empieza a verte como algo útil, pero no como alguien deseable, porque el deseo, esa bestia salvaje, no nace donde todo es permitido, crece en la fricción, en el choque, en el misterio. Ella quiere saber que, incluso frente al caos de ella, tú permaneces de pie, que sabes cuándo acoger y cuándo darte la vuelta, que eres capaz de mirarla a los ojos y decir no. Ella necesita eso más que tu cariño. ¿Ya te diste cuenta de que las mujeres no se enamoran de los fáciles? Se encantan por aquellos que ofrecen resistencia, por quienes no están ahí para ser agradables, sino auténticos hombres, que no ruegan por amor, sino que se vuelven amables simplemente por no perderse a sí mismos. Ella necesita ponerte a prueba, y tú necesitas dejar de fallar. Y no estoy diciendo que seas frío, rudo o distante. Estoy diciendo que seas sólido, que sepas que tu valor no depende del humor de ella, que tu voz no cambia al ritmo de la manipulación emocional, que tu presencia no es moneda de cambio. Tienes miedo de decir basta porque crees que la vas a perder, pero lo que no entendiste es que al no decir basta ya la perdiste. Ella se queda, pero solo el cuerpo. La mirada ya se fue. Carl Jung afirmaba que todo comportamiento inconsciente se vive como destino, y eso es exactamente lo que vemos aquí. Hombres destruidos por mujeres que no saben lo que están haciendo, mujeres odiando a hombres que ellas mismas moldearon. Es un ciclo, una prisión, un juego donde ambos pierden. Tú crees que ella quiere control, pero lo que quiere es encontrar a un hombre que resista al control. Ella quiere sentir que, si todo se viene abajo, tú sostienes. Y cuando nota que no sostienes ni tu propia palabra ni tu propia columna, se desespera porque ahora está sola. Ese es el paradójico test femenino. Ella quiere destruirte, para descubrir que no puedes ser destruido. Es irracional, es injusto, es agotador, pero es real.
Ella te empuja esperando que vuelvas más firme. Te hiere esperando que digas, ya basta. Te amenaza con irse esperando que la dejes ir, sin suplicar. Y si caes en cada trampa, ella te pierde. No porque quiso, sino porque ahora sabe. Eres frágil, y ella no puede admirar lo frágil. No porque sea insensible, sino porque ya tuvo que ser fuerte por demasiado tiempo. Tú crees que la prueba de amor es ser comprensivo, pero la verdadera prueba de amor es ser inquebrantable, porque cuando te mantienes de pie, dices, puedo aguantar tu caos, pero no renuncio a mi orden. Y ahí sí, ella descansa. Finalmente se quita la armadura, deja caer la corona, suelta el grito que cargaba desde la infancia y llora, porque sabe que encontró a un hombre ante quien puede ser débil, pero para eso necesitas pasar las pruebas, y para pasar tienes que dejar de intentar pasar, tienes que ser y no parecer. Ella no quiere que juegues el juego, quiere que destruyas el tablero, que la mires a los ojos y digas, si te voy a amar será siendo quien soy, o no será. Ese es el momento en que empieza el amor real, no el amor romántico, sino el amor adulto, el que desea, que respeta, que se inclina, pero nunca se apaga. Si entendiste esto, saliste de la máquina, y ahora quizá puedas por fin ser visto, no como un proyecto, no como un objeto, sino como un hombre. Ella no lloró cuando levantaste la voz, ella no se inmutó cuando dijiste que estabas cansado, incluso soportó el día en que te fuiste y no regresaste, pero el día en que te quedaste en silencio, tembló por dentro, porque el grito es un pedido, la queja es un lazo. La rabia, por más tóxica que parezca, todavía es vínculo. El odio es conexión deformada. Pero la indiferencia es muerte. La mayoría de los hombres teme perder a la mujer que ama. Pero la mayoría de las mujeres teme algo aún más devastador. Que él se quede, pero deje de necesitarla. Y por eso, cuando finalmente te callas, no por orgullo, sino por agotamiento, algo dentro de ella se derrumba. Porque ahí, en ese instante, siente que su poder terminó. Ya no hay palanca emocional, ya no hay culpa, ya no hay control. Estás ahí, pero inalcanzable. Es el peor tipo de soledad, aquella en la que el otro está presente, pero por dentro ya se fue. Comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, respondes con educación, pero ya no entregas el nervio, ya no entregas la sangre, y ella percibe que lo que queda entre ustedes es teatro, y que tú te convertiste en espectador, y ese espectador ya no se emociona, la observas como quien mira una obra que ya vio decenas de veces. La misma trama, los mismos gestos, las mismas frases. Ella intenta provocar celos, y tú solo levantas las cejas, amenaza con irse, y tú respondes con un como quieras, hace insinuaciones, y tú cambias de tema como quien cambia de canal. Ese es el colapso. Dejaste de ser el hombre que se inclinaba, que pedía perdón sin culpa, que se moldeaba a cada cambio de tono. Dejaste de justificar, de correr detrás, de hacer ajustes, simplemente dejaste de reaccionar. Y en ese momento ella entiende que perdió la guerra, que ni sabía que estaba peleando, porque su juego siempre dependía de tu emoción. Y ahora tú te convertiste en piedra. No es frialdad, es liberación. No quieres herir. Solo te cansaste de morir todos los días para mantener la paz. Y ahora encontraste paz en otro lugar, en tu soledad, en tu reconstrucción, en tu mundo interno, donde ella ya no entra sin invitación. Ahí es cuando empieza a colapsar. No por falta de amor, sino por falta de relevancia. Ella siempre creyó que era el sol de tu vida, que su presencia era lo que te movía, que sin ella te marchitarías, que dependías de su sonrisa para respirar. Pero ahora estás mejor. Volviste a sonreír, volviste a hacer lo que amabas, volviste a reencontrarte con amigos, con la música, con el silencio, y ella se da cuenta, no era sol, era nube, y esa constatación la destruye, porque el deseo femenino, tan ligado a la admiración, también se ancla en la sensación de ser insustituible, de ser el centro gravitacional de la vida de él, y cuando tú muestras, no con palabras, no, sino con gestos, que ya no es ese centro, que ahora eres un sistema solar entero, ella entra en colapso. No es venganza, es justicia natural. Pasaste años doblando las rodillas, ahora caminas erguido. Ella pasó años creyendo que era tu única fuente de luz. Ahora ve que tú llevas tu propio fuego. Y lo más cruel de esta vuelta es que no hay gritos, no hay peleas, solo el sonido devastador de la ausencia de drama. Te volviste
inalcanzable. La mujer que antes manipulaba con frases cortantes, con lágrimas súbitas, con largos silencios llenos de culpa, ahora se encuentra frente a un hombre que no se mueve, que sonríe leve, que dice «entiendo» y vuelve a preparar café. Y en ese gesto simple, cotidiano, trivial, destruyes su imperio. Ella esperaba que suplicaras. Pero diste la vuelta con elegancia, quería que gritaras, pero dijiste «ok», con un tono tan leve que fue como un cuchillo sin dolor. Ahora ella está frente a su propio vacío, no al tuyo, al de ella, y comienza a hacerse preguntas. ¿Será que nunca me amó? ¿Será que ya encontró a otra? ¿Será que fui solo un capítulo? Pero la pregunta más dolorosa es solo una. ¿Cómo pudo olvidarme antes incluso de irse? La respuesta está en el tiempo. Tú ya te habías ido hace meses, pero te quedaste físicamente por educación, te quedaste emocionalmente por miedo, te quedaste sexualmente por costumbre, pero ahora ya no estás. Y eso es el final. No de la relación, porque había muerto antes, sino del juego, porque el juego solo continúa mientras uno de los dos aún tiene miedo. Y ahora tú ya no tienes. Puedes amar, sí, pero no necesitas. Puedes querer, claro, pero no dependes. Y esa independencia emocional es el terror supremo. Ella ya no puede usar el silencio como castigo, porque ahora el silencio es tu refugio. Ya no puede usar el sexo como recompensa, porque ahora ya no estás hambriento, ya no puede acusarte de nada, porque ahora no respondes. Te convertiste en aquello que ella temía que te convirtieras, el hombre que no se dobla, el hombre que ama, sin anularse, el hombre que siente, sin encadenarse, el hombre que se queda pero que ya no está, y en ese vacío que antes era tuyo, ahora es ella quien se pierde, te volviste ausencia, y la ausencia, hermano, es la única presencia que nunca se olvida. Ella nunca lo va a admitir, ni contigo, ni con sus amigas, tal vez ni consigo misma. Pero existe un miedo sutil, escondido detrás de cada gesto de control, de cada provocación, de cada estoy bien, seco y aparentemente inofensivo, el miedo a ser olvidada, no sustituida, olvidada. Ella no teme que ames a otra, teme que ames a otra, sin recordarla, teme que sigas adelante, y que ella haya sido solo una fase, un rostro, una voz que se apaga con el tiempo, como quien desaparece de un viejo número de teléfono. La mujer quiere ser amada, sí, pero más que eso quiere ser la excepción, esa que te volteó de cabeza, esa que te marcó tanto que jamás mirarás a otra con los mismos ojos. Por eso, incluso después do fin, él la observa. Por eso, aunque diga que ya no siente nada, todavía te pone a prueba. Porque lo que quiere saber es si todavía te duele, y cuando nota que no, cuando te ve ligero, silencioso, reorganizado, cuando percibe que el caos que ella creaba ya no te mueve, algo dentro de ella se derrumba. No por amor, sino por ego. Ella se pregunta, ¿será que solo fui una más? Y esa pregunta la devora. Ella no quiere saber si vos está feliz, quiere saber si estás feliz a pesar de ella. Y si lo estás, si floreciste sin ella, si no la mencionas no respondes, no reaccionas. Entonces, ¿qué fue ella? Nada, o peor, común. Y lo común es lo que más aterra. Ella puede soportar ser odiada, puede soportar ser reemplazada, pero ser olvidada, eso no lo perdona. Por eso regresa, con excusas, casualidades, mensajes sin sentido, no porque quiera reconstruir nada, sino porque necesita sentirse inolvidable, aunque sea solo por una reacción más. Y tú finalmente despierto te das cuenta, ella no está detrás de ti, está detrás de lo que tú la hacías sentirse sobre ella misma, pero tú ya no estás disponible. Sonríes, deseas lo mejor, quizás incluso sientas ternura, pero el alma ya no responde. Y cuando ella siente esa ausencia, esa indiferencia elegante, silenciosa, impenetrable, entiende que lo único que ainda restaba entre ustedes, el poder, también se fue. Dejaste de ser el hombre que orbitaba alrededor de ella. Ahora eres tu propio centro de gravedad. Y esa es la mayor pérdida que una mujer puede experimentar. No perder al hombre que amaba, sino perder al hombre que creía controlarte fuiste y ni siquiera tuviste que irte. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho, porque este video no fue hecho para entretener, fue hecho para despertar, y despertar duele,
Duele darte cuenta de que pasaste años intentando ser aceptado por alguien que solo quería saber si tenías el valor de mantenerte entero. Duele reconocer que el amor que ofreciste fue, muchas veces, confundido con sumisión. Duele perceber que el silencio de ella no era desinterés, era el reflejo de tu desaparición gradual, pero hay algo más profundo que el dolor, el recuerdo de quién eras antes de moldearte demasiado. Este video fue un espejo, y ahora quizá sea el momento de dejar de intentar ser recordado y empezar a recordarte a ti mismo, porque el respeto de ella, el deseo de ella, el amor real que buscas, todo eso comienza en el instante exacto en que dejas de suplicar para ser visto y empiezas a caminar como quien sabe que es imposible ser ignorado. Si llegaste hasta aquí, entonces algo dentro de ti aún está vivo, y eso es todo lo que necesitas. Yo también tuve que perderlo todo para entender esto. Hubo un tiempo en el que yo también era el hombre demasiado bueno. Hacía sorpresas, escribía textos, aceptaba absurdos solo para mantener la paz. Me convertí en el chico lindo, aquel del que todos decían que era perfecto, pero que por dentro cargaba una desesperación silenciosa por nunca ser realmente elegido, hasta el día en que ella se fue y yo no corrí detrás, no por orgullo, sino porque por primera vez sentí que era mejor perderla a ella, que seguir perdido de mí mismo. Me tomó tiempo, pero un día me miré al espejo y vi que el hombre que estaba ahí ya no pedía permiso para existir, y desde entonces todo cambió. Por eso gracias por caminar conmigo hasta aquí, por tener el valor de escuchar lo que tantos evitan, y por permitir que esta conversación no fuera solo un guión, sino un reencuentro entre tú y tú mismo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre el modelo mental que ha ayudado a miles de personas a dejar de reaccionar como antes y empezar a responder con fuerza, claridad y control. Ahora, si viste todo esto, asentiste con la cabeza, suspiraste hondo y aún así no te suscribiste al canal. En serio, hermano, la corona de ella todavía debe estar en tu cabeza. Dale like al video, comenta. Suscríbete, no por vanidad, ni mía ni tuya, sino porque el próximo video va a mostrarte algo que hasta hoy nadie tuvo el valor de decir sobre lo que ellas realmente sienten cuando se encuentran con un hombre inalcanzable. Pero cuidado, puede que no te guste lo que vas a descubrir. Nos vemos allá.